se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amados hermanos que nos están escuchando por medio de este canal informativo, vamos a estudiar un tema que es de vital importancia para nosotros como pueblo de Dios. Nuestra base para este estudio acerca de la música y la profecía, sabemos que se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles. Hemos estudiado la vez anterior la importancia de entender el mensaje del primer ángel, que nos invita nuevamente a volver a la adoración correcta y poder adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. En esta hora vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios y vamos a estudiar la música, pero también el papel que ha jugado la música en la profecía bíblica. A este tema le hemos titulado La música y la profecía. Así que, amados hermanos, para aquellos que están tomando anotación en las diferentes partes, vamos a empezar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 96. En este hermoso canto que lleva el número 96, dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Y dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Verso 11 dice: alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Vamos a recalcar, hermanos, que este hermoso canto nos habla de nuevamente hacia quién nosotros debemos de expresar nuestra gratitud por medio de nuestro canto. Y en este planeta Tierra surge una gran controversia. El canto
ha sido torcido, y hemos estudiado que no solamente en el cielo el diablo torció el canto y quiso la honra y la gloria, la música vaya pues para él, sino que también esa gran controversia en la cuestión musical se trasladó al planeta Tierra. Y hermanos, la música sirve para dos propósitos en esta tierra. Una es para gloria y honra de Dios, que a ese género musical le vamos a llamar música sacra o música santa, y la música que sirve a los planes de los hombres, que es la música que se le llama música profana o música mundana. Entonces hay dos grupos, o la música puede servir para las dos partes, tanto para adorar a Dios como también para honra y gloria de la gente y de los pueblos. Hoy vamos a entender el papel tan importante que ha jugado la música en la profecía bíblica. Y este salmo, hermanos, nos menciona precisamente ¿a quién debemos de cantar este cántico nuevo? Dice el verso 2, cantad a su nombre, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. Veíamos en el estudio pasado que el propósito de la música en el cielo es cantar la gloria de Dios, y no solamente eso, cantar y alabar el carácter de justicia de nuestro Padre Celestial. Pues ahora, hermanos, el mensaje de esta noche es precisamente que las naciones de la tierra tenían que reconocer la gloria del Dios Todopoderoso, porque Él creó precisamente todas las maravillas que nosotros podemos ver. Y el propósito de Dios era que las naciones de la tierra proclamaran su gloria. Pero las naciones de la tierra decidieron utilizar la música no para la honra y gloria de Dios, sino para su propia gloria, para establecer sus dominios y para confirmar su supremacía sobre la mente de las demás personas. Y vamos a entender, amados hermanos que nos están escuchando, que la música tiene un poder que no es oculto, un poder que nos ayuda cuando es para bien, para que la palabra de Dios quede grabada en nuestras mentes, y cuando es usada para mal, nos ayuda para subyugar la conciencia de los seres humanos. Aquí vemos en el verso 3 que el propósito de Dios para con las naciones de la tierra era que las naciones de la tierra alabasen la gloria de Dios. Porque dice el verso 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Por qué las naciones tenían que alabar al Dios Todopoderoso? Porque Él ha hecho los cielos, los ídolos de los hombres nada han hecho, al contrario, estos ídolos fueron fabricados por la invención humana y por el artífice o por el artificio de un maestro. Ahora vemos en el verso 6 que debemos de alabar y cantar la magnificencia delante de Dios, su poder y su gloria, y esta alabanza también tiene que ser dirigida en su santuario, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Toda la tierra, dice el verso 7, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. El propósito de Dios, amados hermanos, es que las naciones usaran la música para reconocer la supremacía del Rey del universo. Pero las naciones de la tierra no utilizaron la música con ese fin, para reconocer su supremacía, sino que las naciones de la tierra utilizaron la música para que los pueblos vencidos por estos reinos, por estas naciones, fuesen sus conciencias sometidas al dominio de esta gente y se alabara y se hablase de la gloria de estas potencias.
Y vamos a ver a qué naciones se está refiriendo. Por eso vemos que la música juega un papel muy importante dentro de la profecía bíblica. La música y la profecía, amados hermanos que nos están escuchando, van unidas, están entrelazadas. Los profetas de antaño, amados hermanos, daban las visiones de una manera poética y musical. Muchas profecías eran cantadas, pues era parte importante de la educación hebrea el cultivo de la música. Muchos de los profetas que se encontraban en el pueblo de Israel para advertir al pueblo de las calamidades que venían, de los acontecimientos por venir, ellos daban la profecía no de una manera como hoy lo hacemos nosotros, de una manera leída. Hoy nosotros leemos, digamos, el mensaje que dio el profeta Ezequiel de una manera leída. Pero el profeta Ezequiel registra la misma escritura que el profeta Ezequiel daba este mensaje que Dios le dio de una manera poética y de una manera musical, porque era una parte importante en la educación hebrea el cultivo de la música sacra, de la música santa, no de la música profana. Vamos a leer lo que dice el libro de la educación en el capítulo 6, en la página 47. Esta es la indicación que nos da el Espíritu Santo de cómo se preparaban los profetas de antaño. Dice de la siguiente manera: tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y ofrecían a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas, está hablando de las escuelas de los profetas que fueron puestas por el profeta Samuel, y después muchos más siguieron con estas escuelas de los profetas, impartiendo clases ahí. En estas escuelas, los principales temas de estudio, nos comenta la mensajera del Señor, eran la ley de Dios con las instrucciones dadas en la ley de Moisés. Parte del estudio de estos jóvenes que estudiaban en las escuelas de los profetas era estudiar la santa ley de Dios, pero también estudiar la ley moral. Estudiaban las dos leyes, estudiaban la ley moral la ley ceremonial daba Moisés en Levíticos. Pero también continúa diciendo que otra de las materias de estudio de estos santos hombres era la historia y la música sagrada junto con la poesía. Entonces, ellos estudiaban la escritura, y dentro de la escritura ellos estudiaban la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos, como también las leyes dadas para el servicio del santuario, que eran las leyes rituales. De igual forma, ellos tenían que estudiar la historia sagrada del pueblo de Israel. Es bien importante, amados hermanos, el estudio de la historia, pues comenta un hombre, no quiero citar nombres de gente para no darles la gloria, pero comenta un hombre que aquel pueblo que ha olvidado su historia está condenado a volver a repetirla. Entonces es importante que nosotros estemos estudiando y escudriñando continuamente la historia sagrada, no solamente del pueblo de Israel, amados hermanos, sino que en estos tiempos también tenemos que conocer nuestros orígenes como pueblo de Dios. Como pueblo adventista, Dios nos ha levantado con un hermoso mensaje, y no podemos ignorar cómo Dios dirigió a este gran movimiento y estudiar esa historia también del pueblo de Dios. Ahora, otra materia de estudio era la música sagrada y también la poesía. Sigue diciendo, en los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes verdades presentadas por idioma de símbolos en el servicio del santuario. La fe avanzaba el objeto central de todo el sistema. El Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción, y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él.
y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y cosas viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y en el canto sagrado. Cuando estos hombres eran instruidos en estas escuelas y ellos estaban estudiando la alta norma de Dios para entrar en el reino de los cielos, así también como la historia de la redención que se encontraba en símbolos en el santuario, ellos estudiaban también su historia de cómo Dios los había guiado hasta ese momento donde estaban. Por lo tanto, el Espíritu Santo los inspiraba por medio de profecías y del canto sagrado. Cuando el Espíritu Santo hablaba por estos profetas eran henchidos y hablaban la palabra de Dios, pero más que hablarla, hermanos, estos hombres cantaban esas hermosas profecías. Vamos a ver, hermanos, el poder de la música. Tenemos que entender eso y por qué la música es tan importante dentro del pueblo de Dios y por qué ellos la estudiaban. Comenta el libro titulado La voz, su educación y su uso correcto en el capítulo 64, en la página 451, dice de la siguiente manera: la historia de los cantos de la Biblia está llena de alusiones a los usos de la música y el canto. Hermanos míos, la Biblia está llena de música y está llena de cantos sagrados. Los salmos mismos, como lo comentaba en el tema anterior, eran cantados y no eran leídos. Eran declamados de una manera poética acompañada con instrumentos musicales. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos. La mensajera del Señor nos está hablando que hay un sector y que muchos utilizan la música para malos propósitos. De ese modo llega a ser uno de los instrumentos seductores de la tentación. La música, cuando es debidamente empleada, amados hermanos, es utilizada para renovar nuestra condición de pecadores e ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y guiarnos al arrepentimiento, pero la música mal empleada es un instrumento seductor de la tentación, dice la mensajera del Señor. Pero debidamente empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y a levantar el alma. Ese es el uso correcto de la música. Ahora, hermanos, la música mal empleada, o la música era mal empleada por las naciones paganas. Leímos en el Salmo que acabamos de citar anteriormente que las naciones tenían que alabar a Dios, pero estas naciones utilizaron mal la música, la utilizaron para someter a los pueblos vencidos. Pues la música, amados hermanos, es un lenguaje universal. El mundo es musical por naturaleza, amados hermanos. Nosotros somos musicales por naturaleza porque tenemos un sistema nervioso, y ese sistema nervioso está compuesto de dos receptores que son nuestros oídos. Y estos oídos están capacitados para percibir las vibraciones que viajan en el aire, que pueden viajar en el agua, como también en objetos sólidos, y llegan hasta nuestros oídos y no solamente se quedan ahí, sino que viajan por todo nuestro sistema nervioso, llegando hasta el cerebro, la fuente que gobierna y manipula toda esta maquinaria viviente, amados hermanos. Por eso es que el mundo es musical por naturaleza. Ahora, Don Campbell, en su libro El efecto Mozart, nos dice de la siguiente manera: tenemos más disposiciones musicales que las que imaginamos. Toda persona es musical. El mundo es musical por naturaleza. La música es un lenguaje que posee componentes universales. Ahora, la música posee componentes universales. Tenemos que poner atención a eso que se está diciendo, que atraviesa todas las fronteras de edad, sexo, raza, religión y nacionalidad. Sus adeptos se paran
sus adeptos superan en número a los hablantes de mandarín, inglés, francés, alemán, hindi, castellano, catalán, ruso y todas las demás idiomas combinados. Oh, amados hermanos, los grandes estudiosos, pues los que se dedicaron a estudiar detenidamente la cuestión musical, se han dado cuenta que la música es la expresión del alma, pero también es un lenguaje universal que sobrepasa estas barreras de edad, porque sin importar nuestra edad, escuchamos música, sin importar el sexo que tengamos, sea hombre o mujer, escuchamos música, sin importar nuestra raza, oímos música. La religión y también las naciones han utilizado la música. Por eso, hermanos, es que es tan importante la música. La música habla a todo el mundo y a todas las especies. Incluso los pájaros hacen música. Las serpientes se sienten hechizadas por ellas y las ballenas y los delfines se cantan serenatas con ellas. Oh, amados hermanos, entonces la música juega un papel importante tanto en la profecía bíblica y también en el mundo entero, por estos aparatos receptores que tenemos, que son nuestros oídos y que llega hasta nuestro cerebro. Los reinos y los grandes imperios han utilizado la música a su favor para someter la conciencia de los conquistados por medio de la religión y su culto. Oh, amados hermanos, pegado a la música, las naciones que han conquistado este planeta Tierra han utilizado la música, pero también utilizan la religión. Este es el otro punto. La música y la religión van de la mano, así como la música y la profecía también van de la mano. En una revista que sale aquí en el país de México, titulada muy interesante, esta revista salió un tratado en el cual se titulaba este tratado Grandes Imperios. Y esta revista cita lo siguiente, en este subtema que se titula Dios en esta tierra. Y dice de la siguiente manera esta revista: los imperios se han apoyado siempre en tres elementos identitarios: el idioma, la raza y la religión. El idioma ha estado presente en todos los casos, la raza solo cuando los pueblos sometidos se diferenciaban genéticamente de los imperiales. En cuanto a la religión, ya hemos visto el papel que desempeñó en los imperios antiguos, algunos de los cuales adoptaron la solución extrema de convertir al soberano en la máxima autoridad espiritual e incluso en el propio Dios viviente. Así se minimizaba el inevitable conflicto que entrañaba la existencia del poder religioso dentro del sistema político, y más todavía cuando una buena parte del poder económico se encontraba también en manos del estamento sacerdotal. Vamos a entender, amados hermanos, lo que nos está diciendo esta revista. Esta revista nos presenta la historia de cómo se han levantado los grandes imperios en esta tierra y que estos grandes imperios han derramado ríos de sangre a lo largo de la historia. Y quedo sorprendido porque aquí, hermanos, entra la profecía, la segura palabra profética que nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 19, él nos habla de que tenemos la segura palabra profética, a la cual nosotros haríamos bien en escucharla, pues es una luz que nos guía en este mundo de oscuridad, es como una antorcha, ¿verdad?, que nos guía en este mundo de oscuridad. Ahora, estos imperios se han valido, hermanos, de la religión, y en la religión se ha optado porque al monarca que gobierna se le den los títulos de sumo pontífice o máxima autoridad espiritual, como también utiliza el cargo político religioso. Ya nada más al escuchar estos términos
nos relacionamos precisamente, nuestra mente se relaciona, amados hermanos, a la profecía bíblica, sobre todo a todos esos hombres que se han sentado en un trono terrenal y que se hacen pasar por Dios en esta tierra, pero también como máxima autoridad terrenal. Ahora, miren, amados hermanos, en los tiempos de José, el imperio más grande de su época, el imperio egipcio, utilizó la música para poder someter la conciencia del pueblo o de los pueblos conquistados. Y vamos a ver un ejemplo que nos cita la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 20. Voy a leer un párrafo que nos dice de la siguiente manera: al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Sigue diciendo, ahí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias, estaba en medio de la idolatría y adoración de dioses falsos, estaba rodeado de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces, la nación que gobernaba todo, y a muchas más naciones era Egipto. Y ahora se encontraba ahí un hijo de Dios. Y este hijo de Dios se vio rodeado de tentaciones y de ese culto seductor de los egipcios, amados hermanos, que también llevaba la música implícita ahí, pues lo hemos leído en la información anterior. Ahora, vamos a ver que estando ahí José, me sorprende lo que dice la mensajera del Señor. No obstante, José conservó su sencillez y su fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuviesen en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová de los ejércitos. Oh, amados hermanos, José estuvo en el imperio más grande, lleno de tentaciones, con su música seductora, con su música rítmicamente, que lo impulsaban a danzar, que lo impulsaban a adorar a estos dioses, que le repetían continuamente que la nación que gobernaba sobre ellos era Egipto. José se mantuvo como viendo al invisible y eso fue lo que le ayudó a superar estas tentaciones. Tristemente vemos que el pueblo de Israel, amados hermanos, fue después, Dios da una profecía a Abraham de que el pueblo sería llevado al cautiverio o estaría como esclavo 400 años en Egipto, y en esos 400 años el pueblo de Israel fue sometido por la música para que ellos adoraran a los dioses paganos de los egipcios. Y vamos a ver, miren hermanos, las religiones paganas, vamos a ver la diferencia entre la música secular o la música mundana y la música sacra o la música santa. Miren, las religiones paganas utilizaban la música mundana o la música secular. Y esta música, junto con estas religiones paganas, se han caracterizado por un culto desenfrenado. Un culto que los invita a soltar las más bajas pasiones. La música es rítmicamente movida. Utilizan instrumentos de percusión, instrumentos que el ritmo sea movido para alterar el corazón, para alterar la respiración, y eso se puede comprobar científicamente, y vamos a hablar de eso, amados hermanos. También lo que caracteriza esta música es su sensualidad, y estas religiones paganas tenían un culto al sexo y de toda clase de pasiones desenfrenadas. Nosotros podemos ver nada más en la arqueología
en murales de los egipcios, cómo estos hombres tenían una reverencia por el sexo y adoraban sus deidades, estaban movidas por este acto sexual. Y ese acto, ese culto desenfrenado que ellos tenían de danzas, de tambores, de ruidos extraordinarios, de saltos, de griteríos, eran lo que caracterizaba a las naciones paganas. No así al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por tener un culto racional, un culto que se caracteriza por la paz y por la tranquilidad y por el orden, y porque los pensamientos, lejos de que se eleven a las pasiones desenfrenadas, se elevan hacia lo santo y hacia lo puro que es Dios. Ahora, escuchen lo que dice la mensajera del Señor en el libro titulado La Música, o en las recopilaciones que se titulan Música, en el capítulo 6, en la página 41. Dice de la siguiente manera: no es seguro que los obreros de Dios tomen parte en las diversiones mundanas. Miren, amados hermanos, hay dos tipos de música. La música puede ser para adorar a Dios como para adorar al diablo, o para adorar la gloria de los hombres. Y la música mundana ha sido utilizada con ese propósito. La música sacra ha sido utilizada para alabar y glorificar a Dios para siempre, ¿verdad? Y hablar de su gloria. Ahora, la mensajera del Señor nos comenta aquí que no es seguro que el pueblo de Dios tome parte en las diversiones mundanas. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo. Algunos que observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es inofensiva. Muchos de los que guardan el santo sábado el día de hoy, amados hermanos, tristemente siguen escuchando música mundana. Y yo no sé cuál sea el estilo musical que está sobresaliendo en tu país. Si eres de otra parte, amado hermano, que me estás escuchando, cuál sea el estilo que esté de moda en estos momentos en tu país. Pero la mensajera del Señor dice que muchos de los guardadores del sábado consideran que ese estilo musical es inofensivo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en México, la música que está de moda en estos momentos es la música ranchera, como también la música norteña, como también la música de los corridos, como también otros estilos de otros países, pero esa es la música que caracteriza aquí a México. Entonces, dentro de la iglesia surge una corriente que dice: yo puedo alabar a Dios con música ranchera, y empiezan a introducir ritmos mundanos y música mundana dentro de la iglesia. Eso es lo que piensan los observadores del sábado, pero las tales se hallan, dice la mensajera del Señor, en terreno peligroso. Satanás trata así de desviar al hombre y mujer, y en esta forma ya no se percibe sus árdides, y muchos miembros de la iglesia se convierten en amantes de los placeres más que de Dios. Oh, amados hermanos, ¿cuál es el gran peligro de escuchar la música mundana? Para aquellos hermanos que nos están escuchando en este momento, muchos que todavía se encuentran escuchando estilos musicales como el rock, como las cumbias, como la salsa, como el merengue, como el reggaetón, como el hip hop, como otros estilos musicales, corren un gran peligro porque dejan de percibir estas tentaciones de Satanás y los fomentan a ser amantes de los placeres más que ser amantes de Dios. El resultado de su trato, amados hermanos, con el culto egipcio llevó al pueblo de Israel a la apostasía. El pueblo de Israel pasó 400 años escuchando la música que entonaban los egipcios, cantando la música que entonaban los egipcios, a tal punto de que cuando ellos tuvieron que tomar una decisión tan importante como su lealtad hacia el Dios verdadero, ellos eligieron adorar un becerro de oro antes que adorar al Dios de todos los siglos. Por eso, hermanos, es que el mensaje del primer ángel nos dice que adoremos a aquel que ha hecho el cielo, mar y tierra y las fuentes de las aguas.
y sepamos reverenciar y temamos su nombre, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. Ahora, voy a leer lo que comenta la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 28, acerca de esta apostasía del pueblo de Israel. ¿Cómo fue que la música de los egipcios llevó al pueblo de Israel a una apostasía, amados hermanos, y a un libertinaje desenfrenado? Dice de la siguiente manera: cuando Moisés y Josué bajaron del monte, aquel con las 2 tablas del testimonio oyeron los gritos de la multitud excitada. Se encontraban en griteríos y se encontraban excitados. Sus facultades habían sido, hermanos, pervertidas y dormidas. Qué evidente, sigue diciendo que evidentemente se hallaban en estado de alocada conmoción. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos. Alarido de pelea hay en el campo, dijo, pero Moisés juzgó más acertadamente con la naturaleza de la conmoción. No era ruido de combate, sino de festín, de fiesta, pues. No es eco de algaraza de fuertes, ni eco de alarido de flacos. Algaraza de cantar oigo yo. Yo oigo fiestas y ruideríos y excitación, y el hombre se ha apartado de su Dios. Fue lo que dijo Moisés a Josué. Ahora, cuando ellos descendieron, esto fue lo que vieron. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano. Y vamos a ver algo muy importante. Ya desde los tiempos del pueblo de Israel, amado hermano, el pueblo siempre ha querido meter lo falso con lo verdadero. Lo profano y lo sagrado lo ha querido combinar. Y por lo tanto, esa unión entre lo profano y lo sagrado, como resultado trae la apostasía nacional, amados hermanos. Es por eso la importancia. Lo que los indujo a ellos fue la música. Sigue diciendo, pues, pero cuán distinta era el solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado, venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así patriarcas y profetas, dando a entender de esta forma que como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Continúa diciendo, hasta aquí llega esta cita. Amados hermanos, pido una disculpa para aquellos que me están escuchando, pues el vecino que tenemos aquí al lado acaba de poner precisamente ese estilo de música del cual nosotros estamos hablando, esa música que es del diablo. Y pues, amados hermanos, si llega hasta sus hogares, no se está poniendo aquí, sino que es el vecino el que las pone. Estamos ahora sí que predicando desde un hogar, y pues se escucha este ruiderío. Pero seguimos estudiando. Sigue diciendo, por consejo de Balán, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta. Ahora, hermanos, vamos a ver otro ejemplo en el cual la música los lleva al pueblo de Dios a la apostasía. Ahora nos encontramos en los límites del Jordán, y el pueblo de Dios se encuentra por entrar a la tierra prometida, por entrar a la Canaán terrenal. Y Balán, amados hermanos, por consejo, el rey de Moab dice, por consejo de Balán, decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. Y secretamente se concertó que Balán indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades, y se aventuraron a pisar terreno prohibido, y se enredaron en los lazos de Satanás. Oh, amados hermanos, todos aquellos que escuchan este tipo de música
se enredan en lazos de Satanás, hechizados, dice la mensajera del Señor, por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová mientras participaban en la alegría y en los festines. El consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Vamos a entender los puntos en cómo fueron llevados el pueblo de Israel a la apostasía. Dice primero que Balaam los invitó a estas fiestas paganas dadas por el rey de Moab. Y este rey de Moab, amados hermanos, hizo esta fiesta en honor a sus dioses. En las fiestas había esta música. Los israelitas al ir a estas fiestas fueron hechizados por la música, y ellos empezaron a participar de este baile y seductor que empezaron a ver de estas sacerdotisas paganas que bailaban a sus deidades. Al ver esto y al ser hechizados por la música, desecharon su lealtad a Jehová. Y ellos empezaron a participar de estos festines, amados hermanos, olvidándose de que ellos debían lealtad a Dios y no lealtad a los paganos. Al final ellos terminaron por ofrecer sacrificios paganos a estos dioses falsos. Oh, amados hermanos, y de aquí se desprende una gran enseñanza. Estamos nosotros a las orillas de la Canaán celestial. Y de igual forma la música en estos últimos tiempos está jugando un papel muy importante. Muchos hermanos son hechizados por esta música, y esta música los induce, hermanos, a separar su mente de la adoración del Dios verdadero, y al final muchos son arrastrados a la apostasía. Al final, por medio de la música, amados hermanos, será un medio por el cual muchos se postren ante la imagen de la bestia, muchos se postren o acepten la marca de la bestia. Ahora, sigue diciendo la mensajera del Señor, no tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Oh, amados hermanos, ese veneno corre rápidamente como una infección. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los árdides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables en la apostasía, que la apostasía, hermanos, se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Balaam peor, dice Números 25. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid se llenó de indignidad y la ira de Dios se encendió. Oh, amados hermanos, muchos de estos israelitas no entraron a la tierra prometida por su culto idólatra, porque este culto lo aprendieron en el mundo, en las fiestas paganas, pero lo introdujeron en el campamento. Muchos hoy en día, amados hermanos, están metiendo ritos paganos dentro del pueblo de Dios, música pagana dentro del pueblo de Dios. Y esto la Biblia nos dice, y la mensajera del Señor nos comenta también, que Dios se desagrada de este culto pagano. Ahora, hermanos, ¿por qué la música tiene tanto poder? ¿O por qué la música tiene ese efecto en nosotros? Leemos en la revista muy interesante que sale en México, en este título que dice efectos de la música en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa cuando estas ondas, estas vibraciones entran a nuestro sistema central, a nuestro sistema nervioso central, y van hacia el cerebro? Dice de la siguiente manera: sabemos de manera empírica que la música provoca estados emotivos en quienes la escuchan.
¿Qué dice esta revista? Que la música provoca y cambia nuestros estados emocionales, amados hermanos. El tipo de música que nosotros escuchemos cambiará nuestro estado emocional. Si nosotros escuchamos música mundana, nuestro estado emocional será igual al mundo. Y si escuchamos música sacra, nuestro estado emocional también será de acuerdo a ese estilo musical. Hay también quienes se dedican a buscar el camino que ésta recorre dentro del cerebro para obtenerlo y de la manera en que lo consigue. El doctor alemán Stefan Kolsch, profesor de psicología de música de la Universidad de Freie en Berlín, afirma que los más recientes estudios de neuroimagen obtenidos por resonancia magnética funcional y análisis de electrocefalogramas muestran que la música puede modular la actividad en la estructura cerebral, que se sabe está bien implicada de manera crucial en las emociones. ¿Por qué, amados hermanos, la música influye si nosotros vamos a estar de parte de la verdad o de parte de la mentira? Porque la música que nosotros escuchemos nos llega y cambia nuestras emociones. En el libro titulado El efecto Mozart, escrito por Don Campbell, en la página 77, 81 y 83, nos comenta Don Campbell, amados hermanos, que la música influye en nuestra respiración. La música rítmica hace que nuestro corazón empiece a latir rápidamente al ritmo del ritmo que estamos escuchando de la música. El corazón se acopla a este ritmo, por lo tanto nosotros tenemos cansancio e influye también en nuestra respiración. La música influye en el ritmo cardíaco y también en la presión arterial, amados hermanos. También la música influye en la temperatura del cuerpo. Si nosotros escuchamos determinado, por ejemplo, un estilo musical como la salsa o la cumbia, estos estilos musicales influyen en la temperatura corporal. Estas ondas que viajan a través de estas vibraciones que viajan a través del aire y que entran a nuestro cerebro, empiezan, amados hermanos, a cambiar la temperatura de nuestro cuerpo. Y también la música cambia nuestra percepción del espacio. Si nosotros escuchamos determinado estilo musical, nuestra percepción de tiempo y espacio empiezan a cambiar. Por lo tanto, si nosotros metemos música mundana dentro de un espacio sagrado, cambia el espacio sagrado a una mundanalidad tremenda, hermanos. Por eso es que el pueblo de Israel, lejos de que sintieran reverencia por el monte y donde Dios había descendido, que era el monte Sinaí, ellos empezaron a danzar y a tener relaciones sexuales, incluso ahí, hermanos. Ahora, amados hermanos, ¿qué papel y cómo las naciones de esta tierra han utilizado la música? Bien sabemos, amados hermanos, que Daniel tuvo una visión en la cual, esto se cita de Daniel capítulo 7, por el tiempo no vamos a poder leer todos, pero yo sé que muchos de los hermanos que se encuentran escuchándonos son grandes estudiosos de la profecía bíblica. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo es que estas grandes bestias que ve Daniel en el verso 3, voy a dar lectura, dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. La primera era como un león que tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, la segunda bestia era semejante a un oso, la tercera bestia era semejante a un leopardo, y la cuarta bestia, amados hermanos, sabemos que lo que hemos leído el relato bíblico, que era una bestia indescriptible, una bestia espantosa. Entendemos que estas bestias son símbolos de naciones, de grandes imperios que se levantaron a lo largo de la historia. Estos imperios, sabemos que el león representa a Babilonia, el oso a Medo-Persia, Grecia a Leopardo y Roma pagana a esta bestia espantosa en su primera fase.
Recordemos que esta bestia después le surge un cuerno y la segunda fase es la Roma papal. Pero ¿cómo estas naciones, amados hermanos, utilizaron la música para subyugar a sus súbditos para que adorasen las deidades y los dioses de esas naciones? Vamos a ver el primer ejemplo. Miren, vamos a ver el primer ejemplo. Dice en Daniel capítulo 1, cuando se levanta este león para vencer, este león que representa a Babilonia, tuvo muchas conquistas, pero una de estas conquistas fue al pueblo de Jerusalén. Ahora, la palabra de Dios dice en el verso 3 del capítulo 1 de Daniel, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. El libro Profetas y Reyes nos comenta o hace este comentario de esos versos. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba que obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con sus costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Esto lo dice Profetas y Reyes, capítulo 39, página 352. Nos dice la mensajera del Señor que Babilonia utilizó la religión para someter la conciencia de sus subyugados, pero no lo hizo a la fuerza, sino que con los hebreos dice que les dio nombres idolátricos que los relacionaran con el culto pagano. Ahora, sabemos que la religión y la música van implícitos ahí, amados hermanos. El pueblo de Israel tenía una gran arma para no caer en esa seducción, y eso es el canto sagrado que se les había dado. Muchos de los sacerdotes que sirvieron en el templo, ellos conocían, amados hermanos, la música sagrada, los salmos. Y vean lo que dice este salmo que se registra en la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de él colgábamos nuestras arpas. Está hablando de esta triste realidad que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Estaba cautivo en una tierra extraña y ya no se oía la música santa, sino que ahora los profetas y los sacerdotes colgaban sus arpas. Se había parado la música sagrada y los que nos habían llevado a cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y viene una pregunta que hacen en el verso 4 de este salmo: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordares. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh, amados hermanos, aquí dice que en el reino de Babilonia, los babilonios decían: bueno, ustedes compártanos sus cantos sagrados y nosotros también les vamos a compartir nuestros cantos sagrados. Pero el pueblo de Israel dijo: ¿cómo nosotros vamos a cantar la música santa de Dios en un culto idólatra, en un culto pagano? No vamos a aceptar estos cultos ecuménicos. Y hoy, amados hermanos, la iglesia adventista se está uniendo en cantos ecuménicos, en esta idolatría que al final nos llevará a la apostasía nacional, y que ya los está llevando. Vamos a ver un ejemplo de cómo la música y la religión van unidos. Otro ejemplo que tenemos se encuentra en Daniel capítulo 3, y esta es la historia de los 3 varones hebreos que tuvieron, hermanos, que ser presentados ante esta imagen.
Pero lo que me sorprende, hermanos, se encuentra en el verso 4. En el capítulo 3, en el verso 4, dice de la siguiente manera: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y aquí vemos cómo la nación de Babilonia utiliza la música para subyugar la conciencia de los pueblos vencidos e inducirlos a la adoración de esta inmensa estatua. Y seguimos avanzando, amados hermanos, por el tiempo, ya que no tenemos mucho. Sigue diciendo, la mensajera del Señor relata esto en el libro Profetas y Reyes: con recursos de grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro, similar en sus rasgos generales a la de la visión, menos en sus detalles relativos al material del que se componía. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente, de 70 codos de altura y 6 codos de anchura. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: llegó el día señalado, y un vasto concurso de todos los pueblos, naciones y lenguas se congregaron en la llanura de Dura. De acuerdo con la orden del rey, cuando se oyó el sonido de la música, todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua de oro. Amados hermanos, vemos aquí cómo la nación de Babilonia utiliza la música, esa música que se caracteriza por ser ruidosa, por ser eufórica, por no ser tranquila, para subyugar la conciencia. La música, amados hermanos, será empleada para someter la conciencia de los adoradores e inducirlos a adorar esta imagen de oro. Ahora, también Medo-Persia utilizó la música con ese mismo fin. En la historia de música antigua, hermanos, se registra de la siguiente manera. En la música persa, hablando de esta música, dice: la música iraní es una de las más antiguas de la historia. Ellos han creado ritmos agradables, tomados del sonido de la naturaleza, que posteriormente se incorporó a las ceremonias reales. Vemos aquí que los medos y los persas también utilizaron la música y las incorporaron a sus ceremonias reales, religiosas, y en las fiestas y también en las guerras. Por otro lado, sabemos que en diferentes ceremonias religiosas se usaba durante los recitales de los libros sagrados. También en su religión y en su culto, los persas y los medos, amados hermanos, utilizaban la música. La situación geográfica de Persia en la antigüedad se constituyó en el poderoso y temido imperio de Darío. La convierten en eje y fundamento de otras culturas más o menos fronterizas, desde la tradición clásica griega, bizantina, turca, de Asia Menor al Asia Central, norte de la India y hasta el occidente de la China. Hasta esos lugares, amados hermanos, tuvo influencia la música persa o la música de los medos y los persas. Los griegos adoptaron esta música, los bizantinos, las culturas del Asia Menor y del Asia Central. En India y en China también fue adoptada. Vemos aquí el papel que desempeñó la música para que estos imperios subyugaran otras naciones.
desde su conquista por los árabes. Su influencia indirecta a través de la cultura islámica se ha hecho sentir en Medio de Oriente, en todo el Mediterráneo en general. Las primeras referencias nos remontan hasta el Imperio Aqueménida. Cuando fueron derrotados por Alejandro Magno, este último instaló a los seleucidas, a los que siguieron los partos hasta el momento de la conquista islámica. Vemos que esta música de los medos y persas influyó aún hasta sobre los árabes, amados hermanos, que también la profecía nos menciona acerca de este imperio de los árabes. Ahora, vemos cómo pasa a Leopardo, a esta tercera bestia, y cómo los griegos también utilizan esta música. Dice aquí, también esta información la hemos sacado del libro de historia, amados hermanos, así que es historia confiable. Amantes de la filosofía eran los griegos. Filo, que es amante, y Sofía de sabiduría, siempre creyendo en la superioridad griega. Cultivaron el arte y la ciencia. La historia de la música, esto se encuentra en un libro que se encuentra aquí en México, que se titula Historia de la Música. En la página 43 nos dice, cultura, música griega. Dice, los griegos atribuían a sus dioses las pasiones y la naturaleza humana. Es por eso que el culto de sus dioses eran cultos sensuales, música muy rítmica y excitante. Vemos aquí nuevamente que los griegos incorporan la música mundana, la música que es rítmica, la música que despierta las pasiones sensuales, porque ellos atribuían que sus dioses tenían estas mismas pasiones. Por lo tanto, si a los dioses les encantaba el sexo, también a los seres humanos les tenía que encantar el sexo. Por eso su música los inducía a tener relaciones sexuales en sus templos. Y su música era muy rítmica y excitante. Cuando Alejandro Magno llegó a conquistar gran parte del territorio medo-persa, impuso la cultura griega a todos los pueblos conquistados. En Grecia, donde amados hermanos, sé que muchos hermanos en los Estados Unidos me están escuchando. Y en los Estados Unidos, la música, una de las músicas muy populares es el blues y es el jazz. Dentro de la iglesia me están metiendo estos ritmos como el blues y el jazz. Esta música tuvo su origen, amados hermanos, en la Grecia antigua. Dice, es en la Grecia donde nace el fundamento para el jazz y para el blues. Amados hermanos, el jazz y el blues provienen de dos vocabularios africanos que significan excitar y sensual. Lo único que despierta el blues y el jazz son las excitaciones y la sensualidad en el cuerpo humano, los cambios de temperatura, cambios de ritmo cardíaco, cambios de respiración, hermanos, se empiezan a ver y la gente empieza a hacer las peores atrocidades. Vemos también que la música la utilizó la cuarta bestia espantosa, que es Roma, y esto lo seguimos citando del libro Historia de la Música en la página 52 y 53, y nos dice de la siguiente manera, ¿qué contraste? Perdón, hermanos, antes de eso vamos a citar algo y vamos a ver un contraste entre la música de Roma y la música del pueblo de Dios. Miren, amados hermanos, Roma utilizó la música igual como con los mismos fines, como Babilonia, como Medo-Persia, como Grecia. Roma también utilizó la música a gran escala. De hecho, después del cuervo pequeño, que es el sucesor de la Roma imperial, utiliza la música para subyugar la conciencia de sus adoradores. Tenemos un tema especial que se titula La música y el hombre de pecado, que ese es otro tema, hermanos, no lo vamos a ver aquí, pero vamos a ver el contraste entre la música que utilizaban estas antiguas culturas y la música del Dios verdadero. Dice el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oh, amados hermanos, la gran diferencia entre el culto pagano y el culto del Dios verdadero es
que es un culto que nos induce hacia la santidad y a reconocer que hay un Dios, pero no por la fuerza, sino porque cantamos su amor y su gloria. Ahora, miren, hermanos, lo que dice la mensajera del Señor hablando acerca de la música. Dice, la música parte de la adoración a Dios en las cortes celestiales y debemos tratar de acercarnos lo más posible a la armonía de los coros celestiales. Nosotros queremos adorar a Dios, nosotros decimos entrar en el santuario celestial por fe. Y si queremos adorar a Dios en el santuario celestial por fe, tenemos que acercarnos a los coros celestiales. Y para acercarnos a los coros celestiales, hermanos, tenemos que entender que es la música celestial. Eso lo dimos en el primer tema. Y nos dice aquí que es bien importante que nosotros eduquemos nuestra voz y que sepamos cantar adecuadamente. Dice, la melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe de ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas, del maestro de las asambleas, ¿verdad? Esto se encuentra en el libro titulado La música, en el capítulo 3, en la página 20. Y con esta última cita, hermanos, nosotros nos despedimos entendiendo esto, que si nosotros queremos participar, que si un día volvemos al salmo, al salmo que citamos al principio de este tema, que es el Salmo 96, dice el Salmo 1, yo no comenté esta parte del Salmo 1 porque con este quiero terminar. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Amado hermano que me estás escuchando, ¿quieres cantar en los atrios celestiales este canto nuevo? Tienes que entender en esta tierra que el culto al Dios verdadero no se puede contaminar con el culto de los dioses falsos y su música mundana, sino que Dios tiene su música, que es música santa, música solemne, que nos ayuda a entender más el carácter de nuestro Dios. La música mundana ayuda a entender el carácter de los dioses paganos, que eran dioses que los relacionaban con el sexo y todas las depravaciones. La música sacra es la música que nos relaciona con nuestro Dios santo, puro, y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis nos recuerda que debemos de volver a la adoración del Dios verdadero. Con esto damos por terminado este tema. ¿Me escuchan, amados hermanos? Amén. Hermanos, si puede hacer una oración. Ah, qué bueno, ahí está Galilea. Terminamos con una oración, amados hermanos, aquellos que me están, amados hermanos, recordando a los que nos están escuchando que en donde estemos, en nuestro lugar privado, en el culto público, tenemos que adorar a Dios de rodillas cuando nos acerquemos a Él para orar. Yo ya estoy postrado, los invito a los hermanos que nos están escuchando que se puedan postrar, porque ese es el culto verdadero. Así que vamos a hacer una oración agradeciendo también a nuestro Dios por la vida de nuestra hermanita, de la mamá de nuestra hermana, y alabándole por los siglos y de los siglos. No nos cansemos, amados hermanos, de escuchar y de cantar salmos y de entonar los himnos que son preparados y que fueron inspirados para alabar a nuestro Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque grande es tu misericordia y tu verdad, que nos ayudas. Cuando nosotros estamos dolientes y enfermos, tu misericordia nos cubre y tu justicia nos ayuda para poder salir de ese valle de muerte que dice el canto o el Salmo número 23. Aunque yo ande en valle de muerte, no tendré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, amantísimo Padre, y tu nombre sea alabado por todos los siglos, porque tú nos contestas nuestras oraciones. Ahora en este momento pedimos una bendición especial para todos nuestros hermanos que nos escucharon de una manera atenta. Pedimos que esta verdad sea grabada en sus corazones y que podamos vivir a la altura del Santo Evangelio. Que nos ayudes a apartarnos de todo culto idólatra, de todo culto pagano,
de toda abominación que se está llevando acerca, Señor, de tu iglesia, que podamos apartarla y podamos hacer las reformas necesarias para poder adorarte en espíritu y en verdad en los atrios celestiales. Pedimos el perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, porque no somos dignos, Señor, y una disculpa si hemos ofendido tu santísimo nombre. Tú eres el que sea alabado por toda la eternidad. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Amén, Hermano. Muchísimas gracias, hermano. Hermano, Amado, qué buen hermano, tema gracias. qué buen tema, hermano, que usted presentó esta noche sobre la música, ¿no? Y es prácticamente como tiene tanta influencia en nosotros ahora mismo, ¿no? Hay personas que no tampoco ni les gusta cantar. Exacto, hermano. ¿Cuán duro puede ser a alguien, no, que no le gusta cantar? Dice, no tengo voz, no quiero cantar. ¿Cómo ve eso, hermano, viviendo eso, no? Dice, amada hermana, porque la mensajera del Señor en el libro titulado La voz, su uso correcto y su educación nos amonesta para que nosotros hagamos hasta lo imposible por educar nuestra voz para que se alabe a Dios correctamente como es debido, hermana. Mire, le voy a poner un ejemplo. Los grandes hombres de esta tierra, que gobiernan esta tierra, cuando un rey se presenta, cuando se presenta un presidente municipal, un ministro, un presidente nacional, se preparan coros, se preparan bandas y están ensayando continuamente para que cuando pase este evento solemne sea de la mejor manera. Ahora, hermanos, nosotros que sábado con sábado nos reunimos para alabar al Rey de todo el universo y de toda la tierra, ¿cómo no nos vamos a preparar en nuestra voz? No vamos a preparar nuestros corazones para estar de la presencia del Dios santo y sublime, amados hermanos. Entonces, es por eso que la importancia de la música y cómo en la profecía la música ha jugado un papel muy importante. Amén, hermano. Cuando dice usted en la profecía, hermano, si usted podría repetir un poquito eso, cuál es lo relacionado, ¿no? La profecía en la música. Si se da cuenta, hablamos de Daniel. Sí. Si nos dimos cuenta cómo las naciones que menciona la profecía bíblica utilizaron la música no para alabar a Jehová, sino para levantar su propia gloria de ellos y ensalzarse a ellos mismos. Es por eso que vemos que en la profecía las naciones, estas cuatro bestias, utilizaron la música para la gloria de su nombre. Pero leímos en el Salmo 96 que el plan de Dios era que la música y que estas naciones reconocieran la honra y la gloria de Dios. Pero el hombre hizo su voluntad y utilizó la música para su propia gloria, hermanos. Es por eso que la música va implícita en la profecía también, pero también mencionábamos que muchas de las profecías, amados hermanos, dados al pueblo de Israel, eran cantadas y no eran leídas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel era conocido, el profeta Ezequiel era conocido como el profeta cantor. ¿Por qué? Porque cuando Ezequiel se presentaba ante el pueblo, él llevaba su arpa, no para hablar las profecías, sino para cantar las profecías, hermanos. Hermano, ¿qué pasaría entonces si, por ejemplo, nosotros escuchamos una alabanza, ¿no? A veces hay alabanzas que tienen la música, como la de los bares. Pero nosotros le sacamos esa música, pero usamos solamente la letra porque la letra nos gusta. Uno puede cantar sin No puede ser así. De hecho, hoy vimos en esta noche que Dios no acepta ese culto. Por eso puse el ejemplo, o por eso leímos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el monte Horeb, en las orillas del monte, adoraron a Dios combinando
la música mundana, la música de Egipto, pero alabando a Dios supuestamente. ¿Qué dijo Aarón? Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Incluso al becerro Aarón lo nombra Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hizo Aarón y qué hizo el pueblo en esa apostasía? Combinaron el culto de Dios con un culto pagano y como tal los llevó a una apostasía nacional, hermanos. Lo mismo pasó en las orillas del Jordán con Balán, el caso de Balán. Agarran la música mundana, la meten dentro de la iglesia y eso nos lleva a la apostasía nacional. Hoy tristemente estamos viendo eso, estamos agarrando música del mundo, le quitamos la letra tal vez, y nos gusta la música y le ponemos letra cristiana, pero el ritmo es rock, es cumbia, es salsa, es mariachi, distintos géneros musicales, ¿verdad? También podemos ver otro ejemplo, no nos gusta la música, le ponemos música mundana, pero le ponemos música tranquila, música que alabe a Dios. Combinamos la música profana con la música santa, pues, y eso no agrada al cielo, hermana. Por eso vimos el ejemplo cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, el rey Nabucodonosor les dijo, cuando ellos estaban en la corte, los sacerdotes, muchos de ellos como Esdras, como Nehemías, que servían en el templo, eran sacerdotes, y a ellos les decían, bueno, tú eres un sacerdote, tú cantabas en el templo de Jerusalén, cántame aquí uno de esos salmos tan famosos de ustedes, porque los salmos, amados hermanos, eran los más famosos de todo Jerusalén, de todas las naciones en aquella época. Muchos querían escuchar esta música santa, pero nadie podía escucharla si no era el pueblo de Dios, aquel que adoraba al Dios verdadero. No se podía llevar la música santa a un lugar mundano, pues. Por eso en este salmo que leímos dice, ¿cómo nosotros vamos a cantar la música que es para Dios ante los reyes paganos? No se puede. Pero si escuchamos una música y la letra es bien bonita, ¿no? Es bien bonita la letra, entonces como que nos inspira. No podemos cantar eso, sería mejor cantar los himnos, pero los himnos también han sido cambiados y está todo un desorden ahora, hermanos. Mire, hermana, estoy llevando yo aquí en México un ministerio musical. Y pues nosotros estamos, primero que todo, estamos empezando con lo básico, porque aquí en México, tristemente, en los grupos de la iglesia, del pueblo de Dios, no tenemos una educación musical. Y tristemente no sabemos todo eso. Esta fue la razón por la cual decidimos sacar este seminario de música, para entender qué es la música en su profundidad, y nosotros entendamos cómo alabar correctamente a Dios. Y ahora nosotros empezamos a estudiar con qué propósito cada autor ha escrito los himnos. Amados hermanos, muchos de los himnos han sido escritos con propósitos malos, como también con propósitos buenos. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo del que escribió Sublime Gracia. Este autor, estaba yo leyendo un poco, que era un cristiano que escribe este himno de Sublime Gracia porque Dios le salvó la vida después de que estaba por naufragar en el mar, y él reconoce que solamente es la gracia de Dios la que le permitió vivir. Y entonces, en agradecimiento a esto, él compone este himno de Sublime Gracia. Pero tristemente, pues ha sido utilizada por el movimiento ecuménico, amados hermanos. Sí. Hay un video en YouTube donde está este Papa, muy popular, Francisco I, y todos los grupos ecuménicos, y está ¿cómo se llama este cantante de ópera muy famoso? Un cieguito él, no sé si Andrea Bocelli, se encuentra cantando este himno de Sublime Gracia, y todos estos ecuménicos están ahí agarrándose de la mano, unos están llorando. Ahora, Dios está aceptando este culto, están utilizando música sagrada, pero lo están utilizando en un culto pagano. Dios aborrece ese tipo de unión, hermano. Wow. Es, como usted dice, el Amazing Grace, o como le dicen el Sublime Gracia, es bien popular en el mundo. Exacto. Pero el Señor
yo creo que va a ver el corazón de las personas, ¿no? Como uno lo está cantando, porque claro, están afuera, pero yo no sé, esto puede ser que el Señor vea el corazón de ellos, cómo traen esa ofrenda para Él. Y cuando, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, por mucho tiempo escuchaba los himnos, pero hermanito, a veces me aburrió un poco. ¿Será porque mi vida espiritual está bajo o está bajo? Entonces de pronto ya quiero conseguir una musiquita más alegre, ¿no? Que me despierte, que me anime. Entonces eso es, todavía tengo lo de Babilónica. ¿No? Por ejemplo. Música sí, un poquito más alegre, un poquito más. Pero ¿será que uno tiene todavía...? Mire, ¿sabe por qué, hermana? Porque siempre ha sido esa la característica de un culto falso y un culto verdadero. La música de los cultos paganos, y eso por eso lo leímos, hermanos, siempre se ha caracterizado por tener música más alegre, música rítmica, música que no te hace llorar, al contrario, te inspira la adoración de dioses falsos, pero eso es poco a poco y es gradual, hermano. Es por eso que la mensajera del Señor escribe que tenemos como guardadores del sábado tener mucho cuidado y pensar que la música mundana no va a tener efecto en nosotros, porque hoy no me hizo nada, escuché este tipo de música y no pasó nada, pero a la larga gradualmente nos está llevando a una apostasía. El pueblo de Israel tuvo que pasar 400 años para llegar a una apostasía nacional, hermano. Oh, que eso entonces sin darnos cuenta, de repente estamos cantando una alabanza por ahí, pero que es bonita, o qué sé yo, es algo parecido al Señor, o sea, esas alabanzas que a veces salen por ahí, ay, hermano, pero es bien difícil. Sí, hermana, mire, podemos poner un ejemplo, por ejemplo, Jesús Adrián Romero, que no sé si se ha escuchado ahí, pero... No. Podemos poner Marcos Witt, Marcela Gándara, todos esos. Nosotros pensamos que ellos son inspirados y que su música la escribieron para Dios, pero por ejemplo la música de Jesús Adrián Romero no va para nada inspirada a Dios, hermano, sino que él mismo ha dicho, mi música es para todos los ámbitos, tanto para el religioso como para el mundano, todos lo pueden escuchar, y mi canto se lo puedes cantar tanto a Dios como a tu novia. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la música la podemos utilizar para dos fines? Dios es tan celoso que dice, y no haréis, dice, unión entre lo santo y lo profano, sino que sabréis diferenciar entre lo santo y lo profano, porque Dios no tolera un culto tal, hermanos. Brenda, ¿sí me escuchas? Sí, claro que sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Amén. Ajá. Sí, hermano. Hermano, y cuando los hermanos de la iglesia componen como, yo sé que Dios da dones para cantar, y hay hermanos que componen alabanzas. ¿Esto está bien, hermano, o no? Sí está bien, hermano, siempre y cuando sean con los métodos que el cielo ha dado para la composición. Miren, hermanos, si ustedes me permiten y me siguen invitando, este es todo un seminario. Aquí no terminan los temas. Todavía hay otros 7 temas más de la música, donde hablamos cómo se debe de componer la música correcta para Dios, cuáles son los estilos que al cielo agradan, cómo es que el papado ha utilizado la música para subyugar y cómo la utilizará en estos últimos tiempos. También es la importancia de la música en el culto del pueblo de Dios, porque como dice nuestra hermana, no sé si sea la hermana Brenda, no logro todavía distinguir bien las voces, pero una hermana comentaba que hoy en día ya no queremos cantar, nos da flojera cantar, nos aburre cantar, ya es lo mismo, toda mi vida he estado escuchando los mismos cantos, ya quiero oír algo nuevo. Pero, amados hermanos, cuando llega a pasar eso debemos de tener miedo, porque la música tiene un propósito. El pueblo de Israel durante 2000 años estuvo escuchando los mismos salmos, la misma música, y no se aburría, sino que aquel que verdaderamente alaba a Dios nunca se va a aburrir de cantar el mismo himno que resalta la honra y la gloria de Dios, amados hermanos. Y aquel que tiene el don de composición debe de hacerlo de acuerdo a las normas que Dios ha pedido de cómo se debe de hacer música.
Y eso lo he estado estudiando profundamente, amados hermanos. Hay bases bíblicas y del espíritu de profecía para ver todos estos puntos. Entonces, hermanos, usted dice que si nosotros estamos alabando al Señor, antes de tener una alabanza, deberíamos de repente preocuparnos por saber quién lo compuso y antes Claro de que cantarlo sí, en la presencia de Dios, en este caso sería la cadena, ¿no? O sea, ante el santuario, ¿no? Uno se debe preocupar un poquito hermano. para saber quién lo compuso, qué estoy cantando y bueno, hasta si quiero cantar Fija tus ojos en Cristo, también tengo que chequear un poquito quién lo compuso porque ahora como no se puede creer en nadie. Pero Mira, hermana, yo creo que ajá. Olga Lidia Sí, tiene razón, de repente todos nos volvemos compositores y podemos cantar una alabanza grande al Señor con las reglas que usted nos puede dar, ¿no? Para alabar al Señor, uno nunca sabe. Claro. Sí. Mire, por eso también tenemos que entender que la música tiene principios también. Hay música, incluso dice la mensajera del Señor que hay música que los paganos han escrito y que a ella le pareció muy hermoso y de hecho le pareció muy grande y lo que hizo esa música fue elevarla a los atrios celestiales. Pero hermanos, esa música no tenía nada que ver con ritmos mundanos, no tenía que ver con nada con ritmos movidos, sino que era una música tranquila y una música muy muy suave. Miren, les voy a poner un ejemplo. Tenemos en este estudio de la música y el hombre de pecado, cómo fue que la música y los protestantes empezaron a hacer reformas cuando el papado estuvo gobernando y el papado escribía la música y decía cómo se tenía que escribir la música. Llegó Martín Lutero y dijo, la música no se tiene que escribir como dice el Papa, sino que tenemos que escribir la música de esta forma. Y él se basó en principios, tanto bíblicos como en principios, ¿verdad?, que veía cómo era la adoración al Dios verdadero. Y de acuerdo a eso, pues se levantó un gran compositor que dentro de los que estudian música lo reconocen como el padre de la armonía, que es Juan Sebastián Bach. Y Juan Sebastián Bach, él no era católico, él era luterano. Y Juan Sebastián Bach, me gusta una frase que él dice, la música tiene un solo propósito: servir para la gloria de Dios y para el alivio del alma del hombre. Entonces, ese es el propósito de la música. Y Juan Sebastián Bach hace su música inspirado en esto precisamente, para que sea para honra y gloria de Dios y para que eleve al hombre y lo ayude a calmar sus miedos, sus tristezas, sus desánimos. Entonces, ¿se puede escuchar la música de Juan Sebastián Bach? Claro que sí, porque él la compuso con este propósito. Y así tenemos que ir viendo, hermanos. Miren, amados hermanos, hoy que estamos en un mundo en donde la información es global, en donde todo es rápidamente podemos encontrar información de muchas cosas, dice la mensajera del Señor que no pasaremos por alto si decimos ser ignorantes, porque ella habla en el contexto de que muchos seremos juzgados de acuerdo a la luz que se nos dio. Y entonces muchos dicen, mejor no prefiero conocer para no ser juzgado. Mejor no prefiero conocer qué música le gusta a Dios para yo seguir alabando a Dios con la música que a mí me gusta. El cielo no perdonará eso, hermanos, porque tuvimos la luz para poder investigar, pero no quisimos mejorar nuestra adoración hacia el Dios verdadero. Es un deber sagrado que nosotros tengamos que entender esta cuestión de la música, hermanos, porque es importante y juega un papel importante en esta gran controversia. Incluso ahorita que vamos a dar este tema en Yucatán, en el estado de Yucatán, en este congreso vamos a presentar 2 temas más de este seminario, y un tema es la música, la familia y la gran controversia, cómo es que la música mundana se ha metido en los hogares cristianos y eso ha llevado a una crisis en esta tierra, y también, hermanos, la música y la crisis final. ¿Cómo el pueblo de Dios afrontará la crisis que está por venir, esas 7 postreras plagas y todo lo que está por acontecer, y que la música aún siga acompañando al hombre en esos momentos? Wow, hermano, eso es bien serio, ¿no? Lo de la música. Sí.
como usted lo está poniendo ahorita, es algo bien, es un ministerio prácticamente bien, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si los ángeles y todos en el cielo alaban al Señor con tanto respeto, y nosotros, como dice, a veces podemos cantar porque queremos enseñar nuestra voz bonita o que está muy fea, qué sé yo. Bueno, y yo creo que el Señor es el que juzga, no nosotros, ¿no? Pero como usted dijo al principio, a veces se ve eso ahora, ¿no? Que es la vanagloria, ¿no? Sí, hermana, bueno. Y es que eso es lo que tenemos que entender. Mira, amada hermana, yo, pues ahora sí que, pues no tengo muchos conocimientos musicales, sigo aprendiendo y sigo estudiando, porque tuve la oportunidad de tener un inicio musical en la Escuela Estatal de Música aquí en mi estado, en el estado de Guerrero. Y sigo estudiando qué es lo que Dios quiere y por qué Dios ha dado la música a nosotros. Y le voy a decir algo, cuando yo inicié mi estudio musical, a mí me encantaba mucho la música mundana. La música me encantaba, me sigue encantando, solo que esta vez, amada hermana, mis gustos han cambiado totalmente porque el Espíritu Santo me ha ayudado a entender la música adecuadamente. A mí me encantaban pues unos géneros musicales, las marchas militares. De hecho, yo quería entrar en la banda militar de aquí, de México. Entonces yo quería estar en las bandas militares de acá. Y con ese propósito yo me metí a estudiar música y me encantaban las marchas militares. También me gusta mucho el mambo, pues otros géneros. Pero he entendido que esa música no agrada al cielo. Y esa música, nunca con esa música vamos a adorar a Dios. En una ocasión vino un mariachi aquí a una iglesia de aquí de la organización, y la hermana que se encontraba al frente dice, hermanos, dice, ¿por qué tan tristes? ¿Por qué tan serios? Aplaudamos, en el cielo vamos a echarnos hasta un zapateado cristiano, decía ella. ¿Cómo va a haber un alboroto y un ruiderío en el cielo cuando los ángeles velan su rostro para presentarse delante de la majestad del cielo, hermanos? Y ustedes no sé si vean cómo ahorita viene ya el 15 de septiembre y van a ver en las noticias cómo los mexicanos somos de alborotadores y de alegres en nuestras fiestas patrias. Y ese estilo musical lo queremos meter para adorar a Dios. Despierta ese estilo musical nuestras bajas pasiones solamente, no una forma de adoración correcta a Dios, hermanos. Hermano, ¿qué pasaría con la música de la música clásica, que solamente es instrumentos nada más y esa tranquilita música? Si uno quiere escuchar en la casa. Mire, por ejemplo, muchos de los compositores clásicos fueron católicos y muchos de ellos compusieron y eso es lo que hablamos en cuestión del tema el hombre de pecado y la música, cómo el papado tuvo el control de la música durante 1260 años, y el papado dictaba a todos cómo se tenía que hacer música, y el papado decía, tienes que crear misas, tienes que crear arreglos para los santos. Entonces, mucha música tranquila. Por ejemplo, tenemos el Ave María, que es una música muy tranquila. Si quitamos la letra, la música es subliminal, es grandísima, pero está inspirado en María, está inspirado en el culto a los muertos. No podemos nosotros participar de eso. Podemos ver también que hubo muchos compositores católicos que escribieron para la gloria de la Iglesia Católica, no para la gloria del pueblo de Dios, hermanos. Así también hubo en ese mismo periodo compositores protestantes. Por eso estoy citando el caso de Juan Sebastián Bach. Y es nuestro deber de nosotros entender con qué propósito ha sido inspirada esa música. Bueno, hermano, qué buena información usted nos está dando, ¿no? Para que nosotros podamos cambiar nuestros gustos. Pedir al Señor que cambie nuestra música, ¿no? Porque, bueno. Sí, pues, amados hermanos, yo estoy a la disposición de ustedes si me vuelven a invitar. Yo hice con mucho amor estos temas
y prácticamente la gloria es para Dios, porque es para alabarle correctamente a Él y es para entender precisamente cuáles son los principios que nosotros debemos de adoptar para alabar genuinamente con todo nuestro corazón al Dios del cielo, amados hermanos. Y este ministerio es para honra y gloria de su nombre, amados hermanos. Amén. Hermano, última pregunta. Ajá, dígame, hermano. Por ejemplo, un hermano, o ya sea hermano o hermana, que canta alabanzas y que son compuestas por él, si comete una falta, si llegara a cometer adulterio, ya sea en hombre o mujer, y se arrepiente y sigue en el camino de Dios, ¿puede seguir alabándolo o ya no? Sí, lo puede seguir alabando. Vamos a poner el ejemplo de David. David componía salmos, componía para la honra y gloria de Dios. Pero ¿qué pasó cuando se metió con Betsabé? Cometió adulterio y no solamente eso, asesinato. Pero cuando se arrepintió genuinamente, incluso él escribió un canto de su arrepentimiento. Bienaventurado aquel varón que confesare su pecado a Dios, dice él. Y entonces él empieza a relatar todo su pecado. Claro que sí, hermanos, Dios vuelve a aceptar esa adoración siempre y cuando nos hayamos arrepentido de todo nuestro corazón. Amén. Gracias. Lo que está preguntando Olga Lidia, no sé si entendí bien su pregunta, es que si nosotros estamos en pecado de repente en público no podemos alabar. ¿Podría ser eso o eso es...? Sí, hermana, mire, cuando nosotros estamos en pecado o en transgresión abierta, nuestra alabanza no llega al trono celestial. No llega, por muy bonita que sea, por muy bonito que nos presentemos, nuestra alabanza tristemente no pasa del techo, hermana. ¿Por qué? Porque para eso estábamos viendo que la música celestial consiste en un cambio de nuestro carácter. Así como la música exalta y recalca el carácter santo de Dios, el que adora también tiene que cambiar su carácter para poder adorar con los ángeles en el cielo. Si la persona está en transgresión abierta y no se arrepiente, su adoración no es recibida ante el cielo, hermano. Pero si la persona se arrepiente, pues sí, Dios acepta esa adoración. Ya, bueno, eso es, lo de la música es bien en serio, ¿eh? O sea, pensaba que de repente, bueno, una alabanza llega, ¿no? Pero llega para el Señor y la acepta, pero también tenemos que estar limpios para cantar una alabanza, ¿no? Si es en público, porque si uno está solo, uno puede cantar muchas veces, ¿no? Yo creo amén, hermana, amén. Sí. Bueno, hermano, no sé si, Olga Lidia, no sé si lo invitamos al hermano para el próximo miércoles, así ya estamos amén, claro seguros. Que sí, Brendita. Ya, hacemos eso. Me gustaría. Entonces. Sí, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, amados hermanos, para que ustedes puedan anunciar o puedan llamar a la audiencia, el tema que presentaríamos sería la música y el hombre de pecado. Y vamos a hablar un poco más de la historia y un poco más de cómo fue que en la historia de la humanidad la música cambió, hermanos, de acuerdo al dictamen del cuerno pequeño, al dictamen del papado. Y vamos a ver cómo surge todo eso y seguimos viendo profecía bíblica. Wow, qué lindo, hermano. Eso sí es una verdad presente muy linda. Nunca he escuchado la música y las profecías. Como se dice, la música y el hombre de pecado, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, así puedan presentarlo, puedan hablar a los hermanos y vamos, esto es información pues que está registrada en los libros de historia. Yo para nada estoy inventando esto se encuentra en libros que uno puede constatar, que puede ver, que puede verificar. Vamos a ver si lo que dice este hombre es verdad y pueden ustedes indagar en todos estos libros. Entonces podemos ver ahí esto, hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, amén, hermanos. Pues, amén, hermanos. Una oración más si nos puede regalar, ¿verdad, Olga Lidia? Y pues la hacemos cantar a la hermanita Elizabeth, no sé si está, porque ella siempre está alabando al Señor con esos himnos, ¿no? Que a todos nos gustan. No sé. Amén, amados hermanos. Bueno, no, ya se fue creo, pero no importa. ¿Qué hacemos, Olga Lidia? Y hacemos la oración y nos despedimos, ¿verdad? Amén. Sí, Brendita, estaría bien. Ok, hermano. ¿Quién va a orar, hermano?
usted, mi hermano, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Claro que sí, hermanos, nos ponemos de rodillas para aquellos que puedan, para aquellos que no, que se encuentren pues impedidos por algún accidente, pueden inclinar sus rostros en señal de reverencia. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender la cuestión musical, porque nos ayuda no solamente eso, sino que tenemos que hacer un cambio verdadero en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras almas. Amantísimo Dios, pedimos que la música pueda jugar un papel y nos pueda transformar de acuerdo a tu imagen y semejanza, que podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que pueda nuestra música, nuestro canto, nuestras alabanzas puedan llegar al trono de tu gracia. Pedimos por los hermanos que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo, que tú puedas tocar sus corazones, Señor, para que cuando llegado el momento, cuando se toquen esos instrumentos musicales, ellos decidan alabarte a ti y no postrarse ante la imagen de oro, sino que pedimos estar fieles ante tu presencia. Amantísimo Amén. Dios, cuídanos, que tus santos ángeles nos puedan acompañar y nosotros podamos descansar, si es esa tu voluntad, y podamos nosotros mañana despertarnos en un nuevo día en el cual tu gracia se renueva, suplicándote que nos ayudes a transformarnos continuamente. Lo pedimos no porque tengamos algún mérito, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén. 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 Bueno, hermanos, Gracias, que el Señor les bendiga mucho, que pasen una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, mi hermano, para usted y para su familia. Muchas gracias, hermano.